en estas clases, no le voy a preguntar nada muy distinto. Pero bueno, después tengo que ir a buscar los exámenes para por lo menos corregir mi parte. Y Ricardo estuvo también de viaje bastante, creo que eh, no pudo ir a la clase el jueves pasado, eh, pero bueno, también alguien me preguntó y yo consulté y no, estaba de viaje, justo se olvidó que tenía que irse de viaje también por temas de trabajo, así que no pudo ir. Este año está realmente complicado, complicado. Si un día quieren hablamos de coyuntura o de lo que quieran, pero ustedes ya son casi economistas, ¿no? Pues esta materia es de quinto, Sí, así que sí, esto les debe estar interesando lo que está pasando en Argentina porque es como un laboratorio. Lástima que estamos todos adentro, pero es como un sí, laboratorio. profe, creo que hablo por todos cuando digo que sería muy interesante, la verdad, armar o charlar aunque sea un rato algún día de la coyuntura, porque además tiene pinta de que va a ser muy determinante sobre el futuro, no, no solamente que es interesante el presente, sino que va a ser el resultado que sea, eh, tener un gran impacto. Sí. Em, Totalmente. Bueno, ya queda poco, ¿no? El 22 son las elecciones. Ahí después puede haber el balotaje, o sea que un poco la definición se puede extender un poco más hasta el 19 de noviembre. Y después el 10 de diciembre ya estaría el nuevo gobierno, sea quien sea, digamos, asumiendo. O sea que falta muy poco. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, ustedes ya están cursando finanzas, así que cosas de estas está bueno. Después les puedo mandar un par de informes para que vean lo que está pasando, pero típicamente lo que sucede antes de las elecciones, más ahora, es que está habiendo muchos movimientos, bueno, obviamente ustedes lo ven con el dólar, ¿no? Pero muchos movimientos de títulos públicos, del precio de los títulos públicos, típicamente de los bonos del Tesoro. Eh, ¿Viste? Es como que los inversores empiezan típicamente a dolarizar antes de una elección para no tener riesgo o tanto, no estar tan expuestos a riesgo argentino. Bueno, eso es lo que se está viendo en estos días. Am, muchos bancos o eh, muchos fondos de inversión, empresas, venden títulos del Tesoro en pesos para comprar o títulos en dólares de alguna manera o directamente dólares financieros, ¿no? Que son los dólares que se pueden comprar. Eh, por eso se está viendo ahora un aumento fuerte del dólar. No sé a cuánto cerró hoy el contado con liquidación, que es el que se compra y se manda afuera, lo que decía el dólar cable, pero ayer cerró más de 900. eh, Así que eso te da un poco la pauta eh, estoy viendo. Eh, Aparte hay mercados que son lo que se llaman mercados OTC, es decir, over the counter, que se comercian entre privados y uno no se entera, es algo que estés en los grupos de esos mercados, y ahí el dólar todavía está más alto, ¿no? O sea que bueno, es un tema. Me están haciendo preguntas por chat, háganlas por acá, ¿eh? 8.90. ¿Cuál es este dólar hoy? ¿Contado con liqui? ¿CCL? Y 8.90 de contado con liqui decía que Sí, la página por de eso, dólar. pero este 8.90, ahora estoy preguntando, este 8.90 no sé si es el de los mercados, no el OTC. El OTC se negocia con mucho más volumen por fuera del mercado, entre privados, y hay que preguntar a los traders o a la gente de las mesas a ver a cuánto se está cotizando ese dólar, porque no figura, no figura.
pero quizá puede ser que haya bajado un poquito. Ayer cerró más de 900. Por ahí hoy bajó un poquito, puede ser. Eh, pero bueno, digamos, se está disparando todo. Obviamente, ¿cuál es el problema? El problema es que el Banco Central tiene reservas negativas de dólares. Entonces, todo lo que estaba interviniendo, el problema de fondo básicamente es la brecha que hay. Hay muchos problemas de fondo, pero el problema de fondo es el déficit fiscal, claramente. Sí, todo esto se genera por el déficit fiscal. Aparte de eso, ah, para poder financiar el déficit fiscal, se implementó un sistema totalmente perverso. Eh, Básicamente de dos maneras. La primera manera es imprimiendo dinero, que ocurre de la siguiente forma. El Tesoro le vende letras al Banco Central y el Banco Central le da pesos que imprime y el Tesoro los gasta. Es un financiamiento monetario del déficit, se llama eso. Claro, son pesos que no tienen ninguna demanda. No es que el Banco Central está emitiendo pesos porque la gente demanda pesos, sino que está emitiendo pesos para financiar el gasto del gobierno. Y ese gasto del gobierno no tiene impuestos que lo estén sosteniendo, o sea que es toda emisión monetaria que la gente no quiere. Entonces, eso va a, a gente que no quiere tener esos pesos, entonces la gente ¿qué hace? Se da vuelta y compra bienes o compra dólares. Eso hace que el tipo de cambio suba y los precios de los bienes suban. Aparte de eso, para obtener dólares, lo que hace el gobierno también es imponer este sistema dual de tipo de cambio. Es decir, a los exportadores, el tipo de cambio de mercado está en, no sé, pónganle 900. Pero a los exportadores les reconoce un tipo de cambio oficial de 350. Y sobre eso incluso les cobra retenciones, ¿no? Algunos. O sea que todavía le está dando un tipo de cambio real más bajo. Un tipo de cambio, perdón, un tipo de cambio oficial más bajo. Entonces, ¿quién tiene incentivos a exportar? Nadie, porque te están reconociendo un dólar muy bajo respecto del que vos podrías conseguir. Típicamente eso es un impuesto más. Es decir, la brecha significa la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre. Esa brecha es un impuesto. Es un impuesto a los exportadores y un subsidio a los importadores. Pero ¿cuál es el problema? Que a los importadores no se los deja importar o se les regula la cantidad de importaciones. Entonces, básicamente es un impuesto más que se queda el gobierno para gastar, para pagar la deuda en dólares o para intervenir dólares. Acá me dicen que, bueno, 900 igual que ayer, cerró en el OTC. Tocó 920 y después, claro, lo que pasó hoy es que salieron a controlar a todas las ALICs, ¿no? Salieron a hacer operativos policiales en las casas, en las mesas de dinero de las ALIC. Entonces, esa es la Sí, se política supone monetaria. que hubo allanamientos o cosas así. Claro, claro. Pero, Eh, por eso se paralizaron, pero claro, eso en realidad es como que no tiene ningún efecto, ¿no? Está bien, hoy se frena, pero si querés comprar un dólar está todavía más caro. Nadie puede acceder. Se cierran los mercados. Pero bueno, entonces, típicamente lo que hace el gobierno es comprar, tiene dos tipos de cambio. ¿Cómo mantiene la brecha? Comprando dólares de los exportadores a 3.50 y los vende a 7.50, que es el MEP, ¿no? Hace eso. Típicamente eso es un impuesto que está apropiándose el gobierno. Entonces, aparte de cobrar retenciones, etcétera, les cobra a los exportadores la brecha y con eso subsidia un poco a los importadores, pues los importadores, los que pueden, acceden al dólar oficial de 3.50, ¿sí? O sea que está toda distorsionada la economía argentina, es toda una distorsión gigante. Entonces, ese impuesto
obviamente desincentiva las exportaciones, o sea que no va a haber importaciones mientras exista la brecha, o por lo menos no va a haber muchas importaciones, perdón, muchas exportaciones mientras exista la brecha, y todo lo contrario, va a haber un montón de gente que quiera importar al precio del dólar barato. Entonces eso lo restringen eh, prohibiendo importaciones, por eso en cualquier momento va a empezar a haber desabastecimientos muy masivos, porque no se pueden importar insumos, eh, porque no hay dólares para importarlos, o porque ya se generó muchísima deuda de los importadores con sus casas matrices, que los están financiando y ya nos van a financiar más. O sea que puede... Yo tenía una duda respecto a eso, profe, respecto a la duda de las empresas con el exterior. Sí, Eh, que- Porque entiendo que la duda es bastante grande, ya la que hay. sí. ¿Y cómo se paga eso? O sea, si no están Em, esos dólares. bueno, ahí hay un tema. O las empresas acceden al dólar paralelo, al contado con liquidación, para poder pagar, o no van a poder pagar, van a tener que reestructurar sus deudas, digamos, ¿no? Lo que se está acumulando son deuda de importadores. Esa deuda de importadores, en gran parte puede ser deuda, por ejemplo, imagínense una multinacional, ¿no? Eh, Estoy pensando, no sé, eh, cualquier empresa tipo Procter Gamble, ¿no? O de consumo masivo que importa cosas de su filial que está perdón, de una casa que está en Brasil, que le manda productos que se venden en Argentina con la misma empresa, ¿no? Entonces, claro, todos los productos importados que consumimos en Argentina, si ustedes van al supermercado, una crema de afeitar, un desodorante, jabones, mucho de eso viene de afuera, viene de Brasil o de algún lado. Eh, entonces, esa empresa está importando eso contra una deuda que está asumiendo con su casa matriz, que la financia. ¿Por qué? Porque el Banco Central no le vende los dólares para poder importar. Entonces le dice, bueno, vos financiate, yo después te voy a vender los dólares en algún momento. Entonces hay una deuda que se fue acumulando de esos importadores muy grande. Eh, entonces ese es un problema. Es un problema que habrá que resolver de alguna forma. Eh, y aparte porque está totalmente distorsionado ese tipo de cambio, ¿no? Eh, cuando el dólar en realidad está valiendo mínimo 750, que es el MEP, o 900, que es el contado con liqui, vos a los importadores le estás ofreciendo un dólar a 350, que es, digo, obviamente todo el mundo quisiera acceder a ese dólar, ¿no? Está regalado. Lo que pasa es que, claro, como todo el mundo quiere acceder, no hay suficiente. Eh, entonces se empiezan a acumular pedidos de importación a ese precio. Entonces, eso también debe estar recontra abultada esa deuda por gente que obviamente querés importar de todo ese dólar barato. Entonces, si fuera por vos, pedís un montón de permisos de importación, que, aunque después no lo hagas, ¿no? Pues es nomás acceder a ese dólar. Entonces, hay distorsiones por todos lados. Por eso, eh, esta idea maravillosa de los tipos de cambio diferenciales, qué sé yo, es en realidad una tragedia porque genera distorsiones y desincentivos por todos lados, ¿no? Así que, pero bueno, quizá en macro les vendan esta idea de los tipos de cambio para el desarrollo, qué sé yo. Bueno, así terminamos, ¿no? Con estos tipos de cambio. Eh, sí. Eso la verdad que son muy pocos jugadores y se negocia muy políticamente eso. Yo la verdad que no tengo información, porque la información debe estar muy concentrada, a ver si las exportadoras liquidaron o no. Pero si,
Y ahí se juega mucho la política, ¿no? Si los tipos están pensando en que en un mes y algo va a haber un nuevo gobierno y que por ahí, no sé, libera más el tipo de cambio o empieza una política, cualquier gobierno razonable va a terminar con este mecanismo perverso. El tema es, hay diferentes velocidades, ¿no? Que hay por ahí unos candidatos dicen, bueno, vamos a ir más de a poco, otros dicen, no, vamos a ir a política de shock. Pero claramente, si vos como estás sentado arriba de soja, no la querés vender ahora. ¿Por qué? Porque, digo, por más que te den el dólar soja, no sé a cuánto será el dólar soja, pero debe ser menos de 700, ¿no? O 600 y algo. ¿Cuánto está el dólar soja? Eso. Y ponele que el promedio te quede en 600, no sé, o menos incluso. Y cuando el dólar está a 900, el CCL, ¿quién va a hacerlo? Eh, o sea que los tiempos empiezan a acelerar cuando vos ya estás descontando, todo es forward looking, ¿no? En economía. Entonces, cuando vos ya estás descontando que a este modelo le pueden quedar un mes y algo de vida, preferís no liquidar ahora porque en un mes podés liquidar a otro precio, ¿no? Mucho más alto. Entonces, eso genera más escasez todavía. Eh, yo lo que tengo entendido es que, bueno, y si sos un agricultor que tiene en silo bolsa, tampoco vas a liquidar, obviamente. Pero estas son las cosas de estar manteniendo estas distorsiones tremendas en la economía. Lo que pasa es que, claro, a medida que vos pensás que la distorsión va a terminar más rápido, una cosa es si le faltaran 3 años todavía. Vos decís, bueno, voy liquidando porque no puedo aguantar 3 años, pero 3 meses o 2 meses lo puede aguantar cualquiera. Así que seguramente va a ser todavía más duro estos últimos tiempos, ¿no? Y aparte de eso, muchos empiezan a dolarizar, los que ya no están dolarizados. El tipo que tiene soja o tiene grano está dolarizado, pero el que no tiene, bueno, se empieza a dolarizar de alguna manera, ¿no? Descontando que el tipo de cambio se puede sincerar. eh, entonces, eso genera más presión todavía. Y bueno, la verdad que no sabemos dónde puede terminar. Está la cantidad de pesos que se han emitido, que están circulando o están encepados, que bueno, eh, qué sé yo, no sé dónde puede terminar. Eh, Vamos a ir viendo día a día eso. Eh, yo estoy trabajando, yo creo que les dije, no sé, igual salió en algún lado, en el equipo de dolarización. Así que yo soy muy pesimista en términos de dejar la política monetaria a, a la arbitrariedad de los políticos en Argentina. Creo que no va a haber solución para eso, lamentablemente. Ya probamos y hace décadas y décadas y décadas estamos igual y el Banco Central de Argentina es muy difícil de hacerlo independiente porque aunque lo hagas por ley, la ley dice, te la cambian en 2 días, o sea que va a ser poco creíble. Y yo en este momento soy partidario de eliminar toda discrecionalidad, ¿no? Entonces, creo que la dolarización es un camino que puede generar un sistema de reglas menos arbitrario, por lo menos, ¿no? Y la convertibilidad, ¿por qué no? Porque la convertibilidad, digamos, ya se probó, funcionó muy bien y después también eh, la destruyeron, ¿no? Uno puede discutir un poco más eso, pero la realidad es que cuando uno deja el peso, es fácil después de evaluarlo. En cambio, cuando uno dolariza, es más difícil revertir eso porque ya la gente empieza a tener dólares y no va a aceptar que le cambies de esos dólares por pesos. Entonces, el político que lo intenta hacer va a tener un costo muy alto en términos de popularidad. Eso es lo que se ve en el caso, por ejemplo, de los países que dolarizaron, como Ecuador, o ningún político, por más populista, lo pudo revertir porque perdía las elecciones, básicamente. Entonces, la gente no quiere que le saquen los dólares.
Entonces creo que, bueno, eso es un poco mi visión. Creo que podría ser, estoy convencido que sería una medida más efectiva eh, para salir de esta situación ya de tanto tiempo de, de agonía, ¿no? Donde no hay cero confianza, todos nuestros ahorros están fuera del sistema, nadie deposita nada en los bancos. eh, Tenemos 250.000 mínimamente millones de dólares guardados en cajas fuertes, como economía, digo, ¿no? Eh, y lo que está en los bancos es una mínima parte de todo eso. O sea que hay una economía funcionando ya en dólares que es mucho más grande que el sistema bancario, ¿no? Y lo peor es que esos dólares no se usan o no circulan, no se usan para financiar inversiones o, digamos, están guardados en general, pues uno tiene miedo de que te los confisquen o, no sé, te los expropien o te los reconozcan a otro valor. Entonces, esto así no funciona más, no funciona más. Y todo eso, en última instancia, es porque los políticos no pueden controlar el gasto. Entonces, cada vez con tal de gastar más, te empiezan a aplicar más impuestos o a expropiar más stocks, ¿no? Y bueno, la verdad que obviamente uno puede tener fiesta unos días, pero a largo plazo eso es trágico para la economía. Pues nadie invierte, justamente porque no sabes cuándo te van a aplicar a un precio máximo o una provisión de exportadores, de exportación o qué sé yo, un precio justo, lo que sea, y te mataron la inversión que hiciste. O sea que nadie invierte. Así no se puede, digamos, los salarios son bajísimos, pues hay un montón de desempleo que en realidad está camuflado por planes sociales o por empleo público, pero en realidad la economía argentina es muy poco productiva. Y los salarios en dólares, es decir, en términos internacionales, ¿no? De todos nosotros es una cosa tristísima. Yo nunca lo vi a esto, ni siquiera en los peores momentos, en Mm. los 80, no sé, hay que ir como a una situación realmente muy, muy mala. Y los que se perjudican en última instancia somos, bueno, nosotros, yo por lo menos que estoy todavía, y ustedes más que nada, que son los que tienen perspectiva de estar un poco mejor, pero ven que no hay y se quisieran ir si pudieran. Entonces, qué sé yo, bueno, creemos que hay que cambiar esto de forma, Profesor, un cambio de régimen fuerte. Sí, Camilo, una decime. consulta, sí. Viendo que el oficial lo visto lo tenés a 360 y que en los futuros de dólar se negocia a diciembre a 700, tenés implícitamente una devaluación ya cantada de casi el 100% del oficial. Eso te daría margen para pensar que el mercado ya descuenta un sinceramiento del tipo de cambio y que la brecha que tenés hoy con el blue se podía, o sea, el ajuste es lento, es más lento del que se puede dar, o tendrías esa brecha aún así descontando que tenés un dólar oficial a 700 y que hoy la brecha es de más del 100, o sea, tendrías un blue a 1400 de aquí a diciembre o enero. Esa es la duda que tengo, o se podría descontar No, esa... no, eso es relativo a qué haga el gobierno que asuma en diciembre, porque Ah, eh, eso, digamos, el, si el nuevo gobierno unifica el tipo de cambio, sí, claro, probablemente no llegue, a ver, de nuevo, ¿no? No sé a cuánto va a estar el tipo de cambio en una semana, menos voy a saber, el tipo de cambio libre, quiero decir, ¿no? No el oficial. claro, sí, Eh, pero probablemente si vos unificás, el tipo de cambio no se vaya a cualquier lado, sino que obviamente puede tener lo que se llama un overshooting, eso lo vieron claro, en macro internacional, se solía ver. Vos podés tener un overshooting, es decir, un tipo de cambio que empieza a subir mucho, pero después eso se estabiliza y suele claro, bajar en términos converge, reales. claro, Eh, ok, el tema es la brecha, el tema es la brecha, el claro, problema es el tipo de cambio múltiple, es lo que molesta, es lo que distorsiona todo, claro, porque cuando vos mantenés para exportadores un tipo de cambio muy bajo,
claro. y para importadores muy, muy bajo también. Es decir, todo el mundo, es decir, hay incentivos a importar, no hay, hay desincentivos a exportar, Portal, eso hace sí. escasez de dólares. Mm, Obviamente, como hay escasez de dólares, empezás a comprar en el paralelo sube cada vez más, sí, y se genera todo este bolonqui sí, de sí. precios, ¿no? Entonces, cuando vos unificás, típicamente el tipo de cambio tendría que ir a un intermedio Ok, entre el oficial y el paralelo, ¿ok? Poco por claro. definición, porque vos das más incentivos a los exportadores, entonces empezarían a liquidar más, desincentivás las importaciones y aparte incentivás a los que tienen dólares a que los vendan a precio alto, entonces eso hace que converja. Ok, Lo que ok. pasa es que, eh, bueno, digamos, hay que esperar a ver qué hace, cómo se implementa la salida esta de lo que sería el cepo, ¿no? El cepo Sí, que mantiene estos tipos de cambios comercial, financiero, o blue o libre, hay un montón, ¿no? sí, Eh, correcto. mm, Así que ese es un tema. Ese es un tema. Y lo que se está priceando ahora, ustedes saben que los precios de los títulos o del dólar, en última instancia, está descontando escenarios futuros, ¿no? Entonces, hay un 30 de posibilidades, pónganle que, bueno, sea un candidato, hay un 20 y pico, otro 20 y otro 30 y pico, que sea otro. Entonces, un poco ahí lo que está descontando es, bueno, qué es lo que el mercado cree que va a hacer cada uno bueno, qué sé yo. Y con el tema de la dolarización, bueno, es un cambio de régimen mucho más fuerte. eh, y que, bueno, puede generar alguna duda por ahora porque no hay mucho anuncio, entonces eso también, pero tampoco hay ningún anuncio de los planes alternativos, así que el escenario está como medio incierto, hay que esperar ahora hasta el 22 a ver qué es lo que pasa y cómo reacciona el mercado. Pero gane quien gane, lo va a tener muy complicado el año que viene, ¿eh? No es una cuestión de que con alguna cosa va a ser más fácil que con otra, va a estar muy complicado. Eh, Obviamente, gane quien gane, si quiere estabilizar, tiene que ir a un equilibrio fiscal muy rápido, tiene que ir al equilibrio fiscal primario al menos en 2024, es decir, y tratar de financiar esos pagos de intereses, de deuda, y a un equilibrio financiero, lo que sería ya incluido los intereses de la deuda lo más rápido posible en 2025. Y de esa manera, si vos lográs eso, por lo menos te empiezan a creer que no te vas a endeudar más y que vas a poder pagar la deuda. eh, y ahí ya es distinto el cambio de expectativas. Pero cualquier plan, incluso dolarización, que yo, tiene que tener un ancla fiscal muy rápida. Entonces, bueno, una vez que vos tenés el ancla fiscal, vos decís, bueno, no voy a gastar más de lo que me ingresa, entonces te voy a poder pagar la deuda, no voy a imprimir más pesos, o no sé, o si estamos dolarizados, automáticamente eso vos lo tenés que equilibrar, porque no puedes imprimir más pesos, por definición. O sea que eso sería un escenario que empezaría como a restablecerse la confianza. Eh, lo que pasa es que también, algo que no estamos comentando ahora, es que la caída del precio de los títulos en Argentina, de los títulos de deuda, genera que la tasa de rendimiento, esto es lo que tenemos que ver en esta materia, ¿no? Que quizás ya Ricardo lo haya explicado, y yo también algo creo que expliqué una vez. Cuando a vos te cae el precio de un bono, lo que está aumentando es el rendimiento de ese bono, que es lo que la gente ganaría por comprar ese bono si lo esperara hasta la madurez, ¿no? Hasta el pago del bono. El problema es que no es que está aumentando el rendimiento porque es buenísimo, sino porque en realidad está aumentando la probabilidad de que no te lo paguen, ¿no? Que es lo que se llama el riesgo país. Um, entonces, ¿qué pasa? Cuando las tasas de rendimiento, las tasas de interés empiezan a ser muy altas,
eh, y ahora están altísimas. Eh, el spread ese o lo que va en los títulos públicos en Argentina son 30 centavos más o menos, o menos incluso, por cada dólar que pagan, ¿sí? Eso te genera una tasa de rendimiento como muy alta, del 20 y pico. Hay un riesgo país como de 2000 y algo de puntos, es decir, la diferencia entre un Treasury de Estados Unidos a 10 años, que debe estar ahora no sé, la curva está medio invertida, me parece, ¿no? En 5, 4, la tasa de corto está en 5, el largo está 4, está invertida la curva, es decir, las tasas de largo plazo son más bajas que las de corto. Eso es justamente por toda esta política también internacional, que estamos en medio de una recesión o con tasas altas justamente para frenar la inflación. Pero ponen una tasa de 4 y algo de largo plazo, y en Argentina esa tasa está en, no sé, en 20, o más, 20, 24, 25, 26. O sea que tenés un riesgo país ahora incluso deben estar todavía más altas los rendimientos de los títulos argentinos. Tenés un riesgo país de más de 2.000 puntos, 2.500 debe estar o algo así. Es inviable cualquier inversión, ¿no? Nadie te financia, no podés emitir deuda, porque si vos emitís deuda al mercado es ruinoso, porque estás emitiendo a tasas de interés que son altísimas. Eh, entonces te tenés que financiar con el Fondo Monetario, que te presta una tasa regalada en comparación. Eh, y el Fondo Monetario, bueno, también te pide que haga cosas, obviamente, para que vos le puedas repagar. Eh, pero ninguna inversión en Argentina es viable, ¿no? Salvo que uno tenga algún régimen especial de protección o qué sé yo, que puedas conseguir financiamiento más bajo, que muchas empresas lo consiguen, ¿eh? No es que... Pero obviamente hay un riesgo argentino que es enorme, y eso hace que las inversiones sean muy costosas y difíciles de conseguir. Y eso termina pegándote en la actividad privada, en el empleo, en las exportaciones, en la productividad, y te estanca como economía. Así que hasta que no se solucione el problema del déficit fiscal, vamos a estar muy complicados. Por eso hay que solucionarlo de entrada. Eso tiene que ser un shock. No se hace con gradualismo, porque vos para hacerlo con gradualismo te tendrías que poder financiar o defaultear deuda, y ya si defaulteamos de nuevo deuda, ya es todo de nuevo mucho más catastrófico, porque nadie más te va a prestar por muchos años. Entonces tenés que hacer el ajuste sí o sí, y ya le pediste al fondo, o sea que ni siquiera por ahí. O sea que sí o sí hay que ir a un plan fiscal de bastante ajuste. Eh, Hay que rezar también para que llueva, porque si no llueve, ahora estoy siguiendo bastante de cerca todo el tema de la cosecha, y está bastante seco todo, entonces, digamos, ahora se debería empezar como a sembrar el trigo, ¿no? En muchos lugares, entonces hay bastante sequía todavía, entonces eso que es lo que entra primero en las exportaciones de dólares, de trigo, lo que se llama la cosecha fina, eh, o ya se cosechó, digamos, pero se está perdiendo, ¿no? No hay lluvia, entonces los rindes son mucho más bajos. Y la cosecha fina, que suele entrar, creo que los primeros meses del año, eso no entraría, o sea que está complicado. Y hay que ver qué pasa con la cosecha gruesa, que es la que empieza a hacerse en mayo y a venderse también, ¿no? En mayo, entonces, si sigue sin llover, va a estar otro año complicado. Al margen de los problemas ya que hay, ¿no? Entonces, esos problemas adicionales que son shocks exógenos te complican todavía más las horribles reglas de juego que tenés. Entonces, bueno, los ajustes tienen que ser más violentos todavía. Pero bueno, no sé, ¿qué otros temas están viendo ustedes de coyuntura macro? ¿O qué cuestiones? Viendo en términos de pensando, no estudiando, sino que... ¿Están cursando finanzas internacionales ahora o no? Sí.
¿O ya la cursaron? Está la En el cursando. cuatrimestre pasado. Ah, el cuatrimestre pasado. ¿Qué se da en cuartos, no? Segundo, cuatro y de cuarto es. No, primero de quinto. Perdón, claro, primero de quinto. ¿Esa es? ¿Primero de quinto? Bueno, esa materia es una materia muy linda, digamos, porque uno aprende ahí mucho de si se da bien esa materia, no sé, si usan el libro, no sé, por ejemplo, de Rogoff, o no sé, ¿qué libros están viendo hoy? No sé ya, o hay uno de Uribe también que está bueno, pero esa materia tiene que ser muy importante porque bueno, uno entiende muchas cosas de la macro a partir de entender cómo funcionan. Típicamente es una materia que explica la macro monetaria internacional, se suele llamar ahora de esa manera, ¿no? Macro monetaria internacional, o macro monetaria abierta, qué sé yo. Eh, pero bueno. Ok, entonces, eso es lo que yo tenía para contarles acerca de la macro, pero veamos algo también no sé si no hay preguntas, podemos empezar a ver algo de la clase. Y para temas de la clase, lo que yo quería empezar a ver hoy es de las notas de clase, estas que tenemos. Esperen que voy a compartir. Quiero ver este tema, que es... ¿están viendo ahí mi pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno. Esta nota está en el aula. Es un modelo que es muy importante en términos de teoría económica y se usa mucho eh, para entender el pricing de los activos financieros. Obviamente estamos hablando ahora de un modelo súper estilizado, nos vamos de la coyuntura macro, etcétera, vamos a ir a un modelito de pizarrón, muy sencillo. Pensemos que hay dos periodos y dos estados de la naturaleza, es decir, tenemos el hoy y el futuro, y en el futuro pueden pasar dos cosas, ¿ok? Un estado bueno y un estado malo. Esto lo pueden pensar, sirve para pensar muchas cosas. Por ejemplo, no sé, estamos hoy y el año que viene puede haber lluvia alta o lluvia o sequía, ¿no? Es decir, tenés un buen año de cosecha o un mal año. Hay dos estados posibles de la naturaleza en ese futuro. ¿Ok? Esto sirve de nuevo, para entender ciertas cuestiones de cómo se pricean los activos en función de lo que se espere que va a pasar con los estados de naturaleza el siguiente año o en el futuro. Entonces, la diferencia es que ahora vamos a introducir, ahora viene una cuestión como institucional, ¿no? Entonces, tenemos el presente y el futuro. En el futuro pueden pasar dos cosas con el mundo, pero hay mercados, porque construimos mercados que van a estar vendiendo activos contingentes, se llaman. Esos activos contingentes se llaman también activos arrow de Breve. Esto se suele ver mucho en equilibrio general con incertidumbre. Son temas que por ahí los ven en política económica. Política económica 1 debe ser, ¿no? Que ven en Mascolel, no sé si ya están cursando esas materias, y ven un tema que se llama equilibrio general con incertidumbre. Pero bueno, ahí se ve este tipo de cosas. Pero imaginemos que podemos vender o comprar activos que pagan según el estado de la naturaleza del año que viene. Imagínense que es como un activo, un seguro, ¿no? Entonces, si llueve mucho, ese seguro no te paga, pero si llueve poco, eso te paga. Entonces vos podés negociar esos activos, que se llaman activos contingentes, para cubrirte, siempre el objetivo, ténganlo presente siempre, el objetivo de un consumidor es suavizar el consumo.
tanto en el tiempo y también entre estados de naturaleza posibles. ¿Ok? Pero dada una función de utilidad cóncava, o funciones o curvas de indiferencia convexas, siempre el objetivo es estar en el medio, es decir, no estar en los extremos, porque los extremos justamente te disminuyen la utilidad. Entonces vos vas a querer suavizar el consumo. Esa suavización del consumo significa que vas a querer consumir más o menos parecido, pase lo que pase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible consumir más o menos parecido, pase lo que pase? Bueno, no es posible si vos no tenés una serie de mercados que te permitan hacerlo. Por eso es tan importante el rol de los mercados financieros, porque te permiten suavizar el consumo. ¿Mm? Bueno, entonces, para darle más estructura al modelito, vamos a pensar que hay dos posibles estados de naturaleza que ocurren con ciertas probabilidades. Pi1, ¿sí? Acá creo que si escribo así se ve Pi1 y Pi2. Estas son las probabilidades, ¿ok? Es como la distribución de probabilidades. Es decir, Pi1 es la probabilidad que, esta sería la notación, ¿no? Hay dos estados, o S es una variable aleatoria que toma dos valores, S1 y S2, ¿ok? Como una Bernoulli. Entonces, Pi1 y Pi2 son las probabilidades de S1 y S2, ¿ok? Ahora, vamos a pensar que un activo financiero, en este modelo de dos periodos y dos estados de naturaleza, va a estar caracterizado por sus pagos, por los pagos que haga, ¿sí? En el periodo 1, como función del estado de la naturaleza. Entonces, esto es importante entender qué está queriendo decir acá la nota. Entonces, fíjate, un activo financiero, cualquiera que se me ocurra, va a estar caracterizado por cuánto pague ese activo financiero en el periodo 1. Y lo que paga en el periodo 1, a su vez, es una función del estado de la naturaleza de qué ocurra en el periodo 1. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Vamos a definirlo así, a un activo financiero. Hay que definir cuáles son los pagos que te da en cada estado de la naturaleza. Para eso vamos a pensar esto. Esta va a ser la notación. Estos, imagínense que son los pagos, el vector o la matriz de pagos de un activo financiero I. Este activo financiero I paga X chiquita 1 y X chiquita 2 en cada estado, en el 1 y en el 2. Y esto a su vez se puede poner vectorialmente como este vector fila, por ejemplo. Esto porque después uno puede hacer operaciones matriciales, operaciones vectoriales, multiplicación, más fácil. Y aparte uno ha puesto, la idea es llevarlo a n estados posibles, ¿no? No solamente 2, sino n. Pero bueno, eso después lo vemos. Ahora, entonces, este es cualquier activo financiero, lo vamos a caracterizar por este vector X de sus pagos. ¿Y qué vamos a querer hacer? Vamos a querer encontrar cuánto valdría o cuánto sería el precio de equilibrio o el precio que un consumidor pagaría por tener ese activo financiero hoy. ¿Ok? Ahora, para eso, supongamos también que hay un mercado para una clase de activos que se llaman activos contingentes, o activos Arrow-Debré, que tienen una estructura de pagos muy, muy sencilla, o extrema, si quieren, es decir, que pagan una unidad de consumo, y acá siempre estamos hablando de unidades de bienes de consumo, ¿no? No hay dinero, no hay nada. Entonces pagan una unidad de bien de consumo en un estado y ninguna en otro. Si estos activos tienen la característica va a haber dos, en este modelo de dos estados posibles, que hay uno que paga si ocurre el estado 1 y no paga si ocurre el estado 2, y el otro paga si ocurre el estado 2 y no paga si ocurre el estado 1. Y te paga aparte uno, te paga un tomate.
piensa en que el tomate sea el bien de consumo. Hay uno que te paga un tomate si llueve y 0 tomate si no llueve. El otro te paga 0 tomate si llueve y un tomate si no llueve. ¿Está bien? Es al revés que el otro. Entonces, estos serían los pagos de cada uno de esos dos activos contingentes. Es 1,0 si es el activo contingente que paga en el estado 1, y así lo vamos a denotar, XC1 porque es el pago del activo contingente en 1, y el pago del activo contingente 2 que paga al revés, paga 0 en el estado 1 y paga 1 en el estado 2. ¿Ok? ¿Y qué vamos a querer ver? Vamos a querer ver cuál sería el precio de mercado de cada uno de estos activos. Vamos a suponer que el precio de mercado, como existe, porque existe este mercado, pensemos que ese mercado ya existe, vamos a pensar que este PC1 es el precio de mercado del activo contingente 1 y PC2 es el precio de mercado del activo contingente 2. Pensemos que esos precios son observables y existen esos mercados, ¿no? Porque estamos suponiendo que ya existe este mercado. Cualquiera podría ir a esos mercados a comprar activos contingentes a estos precios. Y todos son precios reales, ¿eh? No es que son precios monetarios, sino que es la cantidad de tomates que tengo que pagar para comprar el activo contingente que me paga un tomate en el periodo 1, si ocurre el estado 1, y el precio PC2 sería la cantidad de tomates que tengo que pagar en el periodo 0 por comprar el activo contingente que en el periodo 1 me paga un tomate en el estado 2. ¿Ok? Entonces, supongamos que esos precios existen y son observables. Entonces, es muy fácil, entonces, si eso existe, armar un activo libre de riesgo. ¿No? Porque ¿cómo sería un activo libre de riesgo a partir de esos dos activos contingentes? ¿Cómo lo obtendría? ¿Qué sería un activo libre de riesgo? Que me pague lo mismo independientemente del estado. No tengo riesgo. ¿Ok? Si ocurre el estado 1, me paga 1. Si ocurre el estado 2, también me paga 1. Eso sería un activo libre de riesgo. Independientemente de lo que pase, me paga un tomate. No tengo riesgo. ¿Se entiende el concepto de libre de riesgo? Entonces, ¿cómo lo puedo obtener? Lo puedo obtener comprando, justamente, armando una cartera que esté formada por una unidad del activo contingente que me paga en 1 y una unidad del activo contingente que me paga en 2. Es decir, compro uno de cada uno. Entonces, pase lo que pase, yo voy a tener un tomate. Porque tengo un activo contingente que me paga un tomate si ocurre el estado 1, un activo contingente que me paga un tomate si ocurre el estado 2. Entonces, estoy cubierto contra el riesgo, no tengo riesgo. El pago de ese activo contingente, perdón, el pago de ese activo libre de riesgo, entonces sería esto que está acá. Por definición, es la suma de los pagos de la cartera. Pero esto termina siendo, pase lo que pase, 1, 1. Entonces, independientemente del azar que está habiendo en el mundo, yo estoy cubierto, porque tengo un activo que me paga 1. Esto no es una variable aleatoria. Lo tengo con certeza. ¿Está bien? Con certeza tengo 1. Porque pase lo que pase, tengo un tomate para comer. Siempre y cuando me arme este activo libre de riesgo, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a ser el precio de este activo libre de riesgo? Bueno, va a ser igual al precio de los dos activos contingentes, ¿no? Porque tengo que comprar esos dos activos, arrow de Bre o activos contingentes. Entonces, el precio del activo libre de riesgo es la suma, pues tengo que comprar uno de cada uno,
es la suma de cada uno de esos precios. Entonces, y llamémoslo al precio del activo libre de riesgo como PF. F porque es risk free. Es un poco la anotación de los libros. Esto lo pueden encontrar en el libro de Cochrane, si quieren. Es uno de los capítulos del libro de Cochrane. Entonces, el precio del activo libre de riesgo, PF, es la suma de los precios de cada uno de los activos contingentes. Ahora, a partir de este precio, lo que puedo encontrar es cuánto será la tasa libre de riesgo. Y acá tengo que hacer uso de una formulita típica de que el precio, fíjate, ¿no? Si yo compro este activo libre de riesgo, el pago de ese activo siempre va a ser 1, independientemente de lo que pase, es 1. Es este 1 que está acá arriba. ¿Cuánto me cuesta comprar ese tomate independientemente de lo que suceda con los estados de naturaleza? Bueno, me cuesta PF. Entonces, la tasa de interés o la tasa de interés libre de riesgo, que sería cuál es el rendimiento del activo libre de riesgo, que lo compro a PF y me da 1, está implícita en esta formulita que está acá. Es esta. Esta es la tasa bruta, la puedo expresar como 1 más R chiquita, que sería la tasa neta, y de acá puedo despejar R, ¿no? Conociendo el precio, puedo despejar R, y lo que tengo es esta fórmula que está acá. Entonces, 1 más la tasa libre de riesgo no es otra cosa que 1 sobre el precio del activo contingente que paga en el estado 1 más el precio del activo contingente que paga en el estado 2. Entonces, la tasa libre de riesgo se forma de esta manera, a partir de los precios de los activos contingentes. ¿Y esto qué le permite a los individuos? Bueno, cubrirse contra el riesgo, ¿no? Por eso porque los consumidores quieren siempre no estar expuestos a volatilidad de consumo, quieren suavizar todo lo que puedan, entonces lo van a suavizar comprando o vendiendo este tipo de activos. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a un modelito, hasta acá fue medio como de definiciones, ahora lo que queremos ver justamente ahora es cómo un consumidor podría hacer uso de estos activos contingentes para maximizar su utilidad. Supongamos un consumidor representativo. Ese consumidor tiene un ingreso en el periodo 0, que eso no es aleatorio, es conocido, y es I0. Un ingreso de nuevo en términos de tomates. Todo es real. Un ingreso I0 en términos de tomates. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora este consumidor, en el periodo 1, está expuesto a riesgo. Es decir, su ingreso del periodo 1 va a depender del estado de la naturaleza que ocurra. Puede tener un ingreso I11 o un ingreso I12. ¿Está bien? En el periodo 1. Acá los subíndices son de tiempo y el segundo subíndice es de estado de la naturaleza. Entonces, el primer subíndice 1 significa el periodo 1 y el segundo subíndice significa en qué estado de la naturaleza cae en el periodo 1. Imagínense que es como tirar un dado. Acuérdense que las probabilidades las pusimos arriba, ¿no? De cada estado. Entonces, su riqueza, expresada en unidades de consumo del periodo 0, evaluada de acuerdo a los precios de mercado de los activos contingentes, es la siguiente. Fíjense, bueno, lo que es el periodo 0, como lo conozco con seguridad, vale I0. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo I11 en el periodo 1, estado 1, este ingreso contingente, yo
lo puedo vender. Estos van a ser tomates que yo voy a tener en el periodo 1, estado 1. Esto ya sé cuánto vale en el mercado hoy, porque es el precio del activo contingente que paga 1 en el estado 1 y 0 en el estado 2. Entonces, este precio del activo contingente me dice cuánto vale mi ingreso hoy. Esto es cuánto vale hoy los tomates que puedo llegar a tener en el periodo 1 si ocurre el estado 1. ¿Se entiende eso? Porque esto es lo que vale un tomate. Esto es lo que vale hoy comprar un tomate si ocurre mañana el estado 1. Y esto es lo que vale hoy comprar un tomate PS2, es el precio de ese tomate, en el periodo 1 si ocurre el estado 2. Y yo en el estado 2 voy a tener I12 de tomates. Entonces, este sería mi ingreso si yo lo quiero expresar en términos de valor presente esperado. O de valor presente, ni siquiera esperado, porque yo esto lo puedo vender hoy con seguridad a estos precios. Entonces, esto no es un ingreso esperado, sino que es el valor presente de mi ingreso presente y futuro, de mi riqueza, sería. Como existe mercado para vender estas cosas que yo voy a tener en el periodo 1, en cada estado posible, y el precio de mercado de esos tomates son estos dos precios, PC1 y PC2, entonces yo puedo saber cuánto es hoy mi riqueza. ¿Se entiende esta fórmula o quieren que la revisemos un poco? Creo que Obviamente, estos precios después vamos a ver que están en relación a las probabilidades. O sea que detrás de estos precios hay probabilidades. Por ejemplo, esto es muy intuitivo si lo piensan. Imagínense la siguiente situación. Yo tengo un activo, el activo contingente del periodo, el activo contingente 1, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es un activo que me paga mañana un tomate si ocurre el estado 1 y 0 tomates si ocurre el estado 2. La pregunta es la siguiente. Si el mercado espera que la probabilidad que ocurra el estado 1 es más alta que la probabilidad que ocurra el estado 2, ¿cuál va a ser el precio hoy por comprar el activo contingente que paga en el estado 1? ¿Va a ser más alto o más bajo que el precio del activo contingente que paga en el estado 2? Esto es pregunta para economistas. Digamos. Es intuitivo, no hace falta pensar mucho en términos, digamos, es economía. Si yo creo que va a ser muy probable que ocurra el estado 1, aquello que me paga en estado 1 un tomate, bueno, va a ser más valioso, porque todo el mundo hay más probabilidad de que ese estado ocurra. ¿Se entiende? Entonces, como queremos suavizar nuestro consumo, vamos a querer todos tener más de ese activo, porque es más probable que ocurra ese estado. Entonces, el precio ese va a ser más alto. ¿Se entiende la intuición de eso? sí, sí, creo que sí, profe. Llevado a suponete que aumenta la probabilidad. Es lo que está pasando ahora con los bonos de Argentina. ¿Por qué cae el precio de los bonos de Argentina? Por incertidumbre de pago. Está bien, pero ¿y qué es esa incertidumbre? Suponete que hay dos estados para Argentina en el que viene, o defoltea o no defoltea. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué estaría cayendo el precio de los bonos argentinos pensando en la probabilidad de ocurrencia de cada estado el año que viene para Argentina? Aumenta la probabilidad de ocurrencia del peor escenario. Claro, exacto. Los precios están reflejando esas probabilidades que anticipa el mercado, que está poniendo el mercado. ¿Está bien? Entonces, como el mercado está esperando que la probabilidad ahora de tener un default el año que viene aumente,
o una reestructuración, un cambio Entonces están vendiendo esos títulos y está haciendo que eso caiga de valor, porque está aumentando la probabilidad de que no te paguen. Entonces la gente no quiere eso y los vende. Entonces, en los precios en el precio de mercado de los activos, implícito en ese precio están las probabilidades de ocurrencia de los estados del año que viene. Pero eso, el mercado es una calculadora de esas probabilidades. ¿Se entiende? Eso es fundamental entenderlo. En finanzas yo quiero que se lleven esta idea. Todo lo demás es una nota a esa idea. El precio de mercado de un activo representa o tiene implícito las probabilidades que el mercado está calculando acerca de qué va a pasar en el futuro. ¿Ok? Eso es lo que... Los precios de mercado se mueven de los activos porque cambian esas probabilidades constantemente, porque hay nueva información que te hace recalcular esas probabilidades. Y cada vez que el mercado recalcula probabilidades, cambian los precios, porque hay gente que compra y gente que vende, y bueno, de acuerdo a cómo sean esas compras y esas ventas, te cambian los precios porque hay más gente que está pensando que está reactualizando probabilidades y se transforma en ese cambio de precios. Eso es importante entender. Es el ABC de las finanzas, es la idea central de las finanzas. Los precios de los activos contienen información acerca de las probabilidades de sus pagos. Bueno, entonces, fíjense que esto lo puedo expresar en términos... Esto vale para, por ejemplo, si tuviera muchos estados, ¿no? Lo puedo expresar de forma compacta de esta manera. Ya sea con una sumatoria o con un producto de un vector por otro. Pero no importa. Quédense acá si quieren. Pero esto es la forma de expresar de forma compacta en un producto que en realidad es una suma, ¿no? Porque es el producto de un vector por otro, producto interno, que es el producto punto, a veces se llama, que es, si yo tengo dos vectores, multiplicar cada elemento de un vector por el mismo elemento del otro vector y sumarlo. Bueno, entonces, esto es la riqueza. La riqueza acuérdense que la riqueza va a ser importante porque es nuestra restricción presupuestaria, básicamente, ¿no? Entonces, el consumidor, ahora vamos al problema del consumidor. El consumidor va a elegir sus niveles de consumo en C0 y en C1, contingente a cada estado de la naturaleza. Es decir, acá el consumidor tiene que elegir tres variables, básicamente. Lo que consume hoy y lo que consume mañana, si ocurre el estado 1 o si ocurre el estado 2. Ya todo ese plan lo va a hacer hoy. ¿Se entiende? No va a esperar hasta mañana para ver cuánto va a consumir. No, lo hace hoy. Hoy ya quiere... ¿Por qué? Porque el consumidor lo que quiere es justamente suavizar su consumo, todo lo que pueda. Quiere que esto sea lo más parecido posible, estas tres cosas, dada la función de utilidad y la tasa de interés y los precios, ¿no? Pero digo, el consumidor quiere que esto sea lo más parecido posible, porque si son muy diferentes, tiene una caída de utilidad. Entonces quiere que sea lo más parecido posible. Para eso, lo que va a hacer justamente es, va a comprar o vender activos de tal forma de cubrirse todo lo posible. Pero bueno, en última instancia, lo que tiene que hacer el consumidor es elegir su consumo, cuánto va a querer ser. Y para eso queremos modelar eso. Entonces, la restricción presupuestaria es esta que está acá. Piensen que el consumidor puede elegir su nivel de consumo en cada periodo comprando activos contingentes en el mercado. Acuérdense que el activo contingente te paga un tomate, ¿no? En el estado 1 y el otro te paga un tomate en el estado 2. Entonces yo puedo elegir mi nivel de consumo
justamente comprando esos activos contingentes. Entonces, esto va a ser la restricción presupuestaria. Yo voy a elegir el consumo en cero y después el consumo en cada uno de los estados, pagando el precio que tenga ese consumo en cada uno de los estados, que es el precio de los activos contingentes que pagan un tomate en cada estado. Entonces, esto que está acá, del lado izquierdo de la ecuación 25, sería mi gasto. ¿Ok? Sería mi gasto de consumo. Es un gasto de consumo que está en el periodo 0 y en el periodo 1, y en cada estado del periodo 1. Entonces, mi gasto no puede ser mayor que mi riqueza. O que que mi riqueza en el periodo 0. ¿Está bien? Es como esto es un valor presente, en realidad, y eso es otro valor presente. Porque los precios de los activos son precios que están como expresando a precios de hoy lo que voy a consumir mañana. Es como un valor presente. Entonces, esta ecuación 25 es muy importante y va a ser la restricción presupuestaria. El gasto de consumo no puede ser mayor que, y en equilibrio va a ser igual que la riqueza del individuo. Entonces, el lado derecho es un dato para el individuo. Es un dato, es un parámetro, es su riqueza. Dados los precios a Rodebré o los precios contingentes y su ingreso, que está asumido que es exógeno, lo de la derecha es un número, y lo que tiene que hacer este individuo es elegir el consumo 0, el consumo I1, perdón, el consumo 1, 1 y el consumo 1, 2, sin salirse de esta restricción presupuestaria. ¿Okay? Que termina, si lo quieren pensar geométricamente, esto es como un plano. Pues son tres variables. Si fueran dos, sería una restricción, una recta. Como son tres, es un plano. ¿Ok? ¿Saben cómo es la ecuación de un plano? Es x más y más z igual a una constante. Eso te da un plano en el espacio tridimensional. Y es esto que está acá. Las variables son C0, C11 y C12. En realidad están multiplicadas por coeficientes también, ¿no? Eso es lo que te da la ecuación del plano. Es A por X más B por Y más C por Z igual a D. Esa es la ecuación de un plano. Bueno, entonces, ahora vamos al problema de maximización. Entonces, el consumidor tiene que elegir sus niveles de consumo de forma de maximizar su utilidad esperada. ¿Okay? Sujeto a la restricción presupuestaria, eso siempre. ¿Cuál es su utilidad esperada? Bueno, acá entran las probabilidades que hasta ahora no habían entrado, que es pi1 y pi2. Todo lo que es el presente no es incierto, se conoce, entonces acá no hay ningún problema. El problema es el futuro, que es incierto. Entonces, beta es el factor de descuento del futuro, y yo en el futuro puedo tener dos utilidades. Si ocurre el estado 1, bueno, voy a consumir C11 y mi utilidad va a ser U chiquita de C11. Y eso va a ocurrir con probabilidad pi1. Con probabilidad pi2 ocurre el estado 2 y en ese caso mi utilidad es U chiquita de C12, que es lo que consumo en el estado 2 del periodo 1. ¿Ok? Esto que está acá no es otra cosa que la utilidad esperada cuando conozco las probabilidades y hay dos estados. Entonces, todo esto que está acá es la utilidad esperada del periodo 1. Lo descuento, porque lo expreso todo en términos de valor presente, lo descuento por beta. Este delta es un multiplicador para meter esta restricción presupuestaria. ¿Okay? Es el lagrangiano.
todo esto en realidad es 0, ¿no? Entonces lo meto con el método de Lagrange. Entonces, lambda es como el multiplicador lagrangiano. Y todo esto que está acá es la restricción presupuestaria. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, las variables de elección ahora son 4, que son el consumo en 0, el consumo en 1 estado 1 y el consumo en 1 estado 2 y lambda. Entonces tengo que derivar respecto de estas 4 variables. Bueno, cuando derivo respecto de ese 0, me queda esta primera ecuación que está acá, que es la 28, o condición de primer orden, ¿no? Estas son todas condiciones de primer orden. Después, cuando derivo respecto de C11, tengo esto. Fíjense que es beta por... acá estoy derivando de C11, ¿no? Entonces sería beta por pi1. Pi1 es un parámetro, es una probabilidad, es una constante, ¿eh? Entonces, todas estas son constantes. Entonces tendría beta por pi1 por la utilidad marginal de C11. Y acá tendría más lambda por menos PC1. Acá aparece de nuevo C11. ¿Ven? Eso lo igualo a 0. Bueno, me queda esta ecuación cuando paso el C11, perdón, el PC1 lo paso dividiendo por otro lado. Entonces, tengo esa que es la condición 29 y tengo esta otra que es la condición 30 cuando derivo respecto de C12. Son como simétricas, ¿no? Son iguales. Y después, cuando derivo respecto de lambda, tengo la restricción presupuestaria total, que es la que aparece acá. Entonces me quedo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, fíjense, si juntamos la 28, la 29 y la 30, o acá como hay lambdas y todo, ¿no? Las podemos juntar. O si juntamos, por ejemplo, acá les pongo como lo que se puede hacer, ¿no? Si hacemos estas cosas que están acá, fíjense lo que recuperamos. Como ustedes estudiaron para el examen, saben lo que es esta ecuación, ¿se acuerdan? Esta era la que surgía del modelo general, cuando no es que tenía 2 estados, sino tenía cualquier cantidad de estados. Me quedaba esta ecuación, que es la utilidad marginal del consumo en 0 es igual a beta por la tasa libre de riesgo por la esperanza de la utilidad marginal del consumo en 1. ¿Se acuerdan? Esta era la que surgía de la que tenían que estudiar para el examen, que era el problema del consumidor con incertidumbre en 2 periodos. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo todavía más, le estamos agregando más detalle al modelo, estamos diciendo que hay solamente 2 estados. Entonces, esta esperanza ahora es una esperanza sobre una variable aleatoria que tiene 2 estados posibles nomás. Por eso queda de esta manera, la puedo simplificar todavía más. Esta ecuación la puedo expresar en más detalle de esta manera. Y aparte ahora tengo precios de los tomates en cada estado, ¿está bien? Que serían estos precios de los activos contingentes. Entonces, este modelo tiene más estructura que el anterior, que era más genérico, ¿se entiende? Le estoy poniendo todavía más cosas, por eso tengo más detalle en las condiciones de primer orden. Típicamente le estoy agregando los activos Arrow-Debré y estoy diciendo que hay 2 periodos posibles nada más. Perdón, 2 estados posibles en el periodo 1. Bueno, entonces, estas condiciones 28 31 dan las condiciones de optimalidad. ¿Ok? Entonces, de acá se derivarían, fíjense, pi1 es una variable, pi1 es una constante, es decir, son todas, lo que tendría que hacer acá es resolver las variables endógenas, que es C0, C11, C12, y lambda eventualmente, pero lambda me la saco encima, en función de todas las variables exógenas o parámetros, que son los precios de mercado, las probabilidades, beta, el ingreso en cada estado,
I11, I12, todo eso son datos, son parámetros. Entonces, de hacer eso me quedarían las condiciones de optimalidad. ¿Está bien? Y serían las demandas de consumo. Eso lo dejo como ejercicio, que es esto que está acá. ¿Por qué? Porque yo, si quieren, digamos, no puedo expresar todo, no puedo resolver este problema explícitamente hasta no decirles cómo son las funciones de utilidad, ¿no? Cómo es explícitamente esta U chiquitita. Entonces, háganlo como ejercicio para la utilidad logarítmica. ¿Ok? La utilidad logarítmica les dice que U' de C es 1 sobre C. Entonces, de ahí sale bien fácil la solución de esto. Si no tengo cómo es la función explícitamente, no puedo seguir resolviendo este sistema. Bueno, ahora, lo que yo quiero usar, yo lo que quiero mostrarles ahora, lo que vamos a usar este modelo es para la determinación del precio de equilibrio de los activos contingentes. Es decir, estos precios que antes acá arriba los asumíamos como un dato del mercado, PC1 y PC2, lo que queremos ver es cómo se determinan, qué hay detrás de esos precios, cómo se forman. Y para eso, lo que vamos a usar es, en estas condiciones de equilibrio, vamos a suponer que la oferta es igual a la demanda. ¿Sí? Es decir, ponemos una condición de equilibrio general, en realidad es una restricción agregada de la economía, ni siquiera es una condición de equilibrio general. Es una restricción agregada de la economía. Entonces, para un consumidor representativo que quiere elegir C0, C11 y C12 tomando los precios, ahora invertimos el problema y decimos, ¿cuáles serían los precios PC1 o PC2 si el consumo tiene que ser tal que sea igual al ingreso? ¿Ok? Porque estamos pensándolo en términos agregados para toda la economía ahora. Entonces, lo que hacemos es el típico método de reemplazar en las condiciones de primer orden o en las demandas, que las demandas sean iguales a las ofertas. Estamos metiendo esa condición, que es que la demanda tiene que ser igual a la oferta, porque si no habría exceso de demanda o exceso en algún mercado. Entonces, cuando metemos que la demanda de consumo tiene que ser igual a la oferta de producto, que la demanda de tomates tiene que ser igual a la oferta de tomates, pues estamos en una economía cerrada, tenemos que acá, en estas ecuaciones, se reemplaza lo que la economía tiene para consumir en cada estado, que es el ingreso de la economía. Acá ya no estamos en un modelo de consumidor representativo. Este consumidor representa toda la economía. ¿Está bien? Entonces, ahora, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Yendo a estas condiciones y estamos despejando PC1, lo estamos despejando, y PC2 lo estamos despejando. Entonces, ¿y lambda qué es? Es U' de C0. Entonces, esto pasa dividiendo. U' de C0, este lambda pasa dividiendo y el PC1 pasa acá arriba multiplicando y estamos despejando PC1. Entonces, quedan estas dos ecuaciones. ¿Ok? Y reemplazamos los consumos por lo que sería el producto en cada uno de esos estados. Pues estamos hablando de la economía agregada ahora. Entonces, de esa manera determinamos cuáles serían los precios de equilibrio de los activos contingentes. El activo que te paga un tomate en el estado 1 y el activo que te paga un tomate en el estado 2. Acá hay un typo. Esto abajo tiene que decir 2. Está mal puesto. ¿Está bien? Después lo corrijo. Esto es PC2. ¿Está bien? Corríjanlo. Después lo corregiré en las notas. Es PC1, PC2. Y fíjense de qué depende los precios de los activos contingentes. Bueno, obviamente los dos van a depender de beta, que es el factor de descuento. Cuanto mayor sea el factor de descuento, a ver, ¿quién me razona esto? Cuanto mayor sea el factor de descuento, mayor va a ser
el precio de los dos activos contingentes. A ver por qué es así eso. Porque vos cuando tenés un beta más grande, o sea, por ejemplo, un beta igual a uno, estás queriendo suavizar el consumo y valorás por igual, entiendo, ambos periodos. Exacto. Entonces vas a pagar mucho, vas a querer pagar más para consumir en el futuro. ¿Se entiende? Sí, Porque valorás mucho el futuro. Pensalo como el extremo opuesto. Si beta es igual a cero, estas fórmulas que te dicen, si beta es igual a cero, ¿cuánto sería el precio de los activos de comprar un tomate en el estado 1.1 o un tomate en el estado 1.2? Sería cero. pero claro, ¿Por, ¿Y por qué valoro sería mucho, cero? porque estoy valorando mucho el presente y no nada del futuro. Claro, no valorás nada del futuro, o sea que te importa, no querés comprar nada para el futuro. Querés consumirte todo en el presente. No te interesa el futuro. Entonces nadie va a querer comprar esos activos y el precio va a ser cero. Entonces, así juega beta en el precio. Y las probabilidades, fíjate que las probabilidades tienen que sumar 1, ¿no? P1, Pi1 y Pi2, hay una restricción agregada que tiene que ser 1. Entonces, si sube una, baja la otra. ¿Y qué me está diciendo? Lo que yo les decía, si aumenta la probabilidad del estado 1 y yo tengo poco ingreso en ese estado, o tengo el ingreso que tengo, pero yo estoy diciendo, bueno, es muy probable que ocurra el estado 1, entonces quiero comprar consumo para ese estado, ¿se entiende? Entonces, como todos queremos hacer eso, va a aumentar el precio que me da consumo, del activo que me da consumo en ese estado. Entonces, ceteris paribus, si aumenta la probabilidad de uno de los estados, va a aumentar el precio del activo que me paga en ese estado y va a caer el del otro. ¿Ok? De nuevo, piénsenlo en el extremo. Si es 1 la probabilidad del estado 1.1 y 0 la probabilidad del estado 1.2, nadie va a querer comprar nada en el estado 1.2 porque la probabilidad de que ocurra es 0. ¿Se entiende? Entonces, este precio va a ser 0 y este precio va a ser, bueno, no 1, pero va a ser mucho, porque no necesariamente tiene que ser 1, ¿no? Podría ser, a ver, estoy pensando, va a depender de beta, va a depender de otras cosas, ¿eh? No, no es que va a ser 1. Va a depender de todo esto que está acá. ¿Y qué les parece que me da este ratio de utilidades marginales? A ver, esto también está bueno razonarlo. ¿Qué les parece que me da? ¿Por qué si la utilidad marginal de el consumo en 1.1 es mayor que la utilidad marginal de consumo en 0, aumenta el precio y también y lo mismo para este de abajo? Porque Puede estaría ser perdón, seguís y vos. digo, puede ser algo parecido a la lectura anterior del factor subjetivo de descuento, que si sube la utilidad marginal es porque tenemos menos ingreso en ese periodo o en esa instancia, digamos. Claro, esto, claro, tiene que ver con eso, y tiene que ver con cuánto valoramos tener una unidad más de un bien en el periodo 1, estado 1, respecto del periodo 0. Las utilidades marginales siempre son como una calculadora de del precio subjetivo, básicamente, ¿se entiende? Te dice el precio subjetivo, es la valoración subjetiva. Entonces, este ratio entre las valoraciones subjetivas también impacta en el precio. Si U' de I11 es alto, significa que estoy consumiendo poco, que tengo poco en ese estado de ingresos, ¿se entiende? De producto. Porque hay una relación inversa entre lo que tengo y la utilidad marginal. ¿Se acuerdan eso que lo vimos? Cuanto Sí. más tengo, más baja la utilidad marginal, porque es utilidad marginal decreciente. Cuanto menos tengo, más alto es esto. Entonces, esto que me está diciendo, que cuanto menos tenemos como economía, es una tontería esto, es muy fácil de entender. Si vamos a tener poco alimento el año que viene,
hoy todos vamos a querer ir a comprar un seguro que me pague alimento el año que viene y el precio de ese seguro va a ser muy alto. ¿Se entiende? Esa es la explicación de por qué estas utilidades marginales impactan en el precio. Porque si vamos a tener poco ingreso en un estado, todo el mundo va a querer ir a cubrirse o a consumir en ese estado, y como no tenemos para ir a consumir, vamos a tener que pagar un precio alto por esos activos que me dan un tomate en ese estado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, detrás de estas fórmulas hay muchísima intuición económica. Hagan como el ejercicio de entender esas cosas, porque es lo que sucede en los mercados. Es decir, cuando está aumentando el precio, cuando está cambiando el precio de los activos y todo eso, detrás está esto que está acá. ¿Sí? Hay probabilidades, hay utilidades marginales, hay valoraciones subjetivas para cada estado. ¿Sí? Es importante entender esas intuiciones al margen de la matemática. El que se sabe hacer la matemática perfecta, pero no entiende las intuiciones que explican que están detrás de estas ecuaciones, se está perdiendo la mitad de la explicación, ¿ok? Bueno, acá les explico un poquito eso, ¿no? Porque esto es información. Los precios contienen información. ¿Acerca de qué? Acerca de las probabilidades y acerca también de lo que tenemos disponible para consumir en cada estado. ¿Okay? Por ejemplo, hagan estática comparativa, ¿no? Si cae o si aumenta, porque hay una lluvia abundante, ¿no? Si aumenta I11, entonces la utilidad marginal va a caer y el precio de cobertura para consumir en ese periodo va a caer. ¿Por qué? Porque esperamos que tener más ingreso en ese estado. Entonces no estaríamos yendo a demandar el activo contingente que me paga un tomate en ese estado, porque consideramos que no vamos a necesitarlo. Entonces, detrás hay mucha explicación intuitiva económica, y de nuevo, todo tiene que ver con querer suavizar el consumo intertemporalmente y entre los estados, y que existen activos financieros en el mercado que me cubren esas necesidades, y obviamente hay que pagar un precio por los activos, y ese precio refleja justamente cuánto la gente se quiere cubrir contra esas diferencias entre los ingresos y los consumos que quiere hacer. Bueno, entonces lo explico acá. Fíjense también que sale lindo esto, que el precio de equilibrio y la tasa de retorno del activo libre de riesgo, lo podemos pensar también así, ¿no? Es decir, en este modelo de 2 periodos sería, fíjate, es el precio del activo libre de riesgo sería comprarme uno de cada uno de los activos contingentes, ¿no? PC1 y PC2. Si yo tengo uno y uno de estos dos, no tengo ningún riesgo, porque pase lo que pase el que viene, me como un tomate. ¿Ok? Ahora, tengo que pagar este precio, PF, que es la suma de comprarme uno de uno y uno de otro. Ahora, ¿qué es PC1 más PC2? Bueno, estas cosas que están acá arriba. O sea que si reemplazo en la fórmula esta, termino teniendo esto que está acá. ¿Ok? Y termino teniendo esto que está acá. Porque esto que está acá arriba no es otra cosa que la esperanza, porque hay 2 estados nada más, de la utilidad marginal del ingreso en uno. La variable aleatoria es I1. Y uno puede tomar 2 valores, I11 y I12. ¿Con qué probabilidades? Pi1, Pi2. Entonces, tenemos esta fórmula que también la habíamos visto antes, que es 1 más la tasa libre de riesgo, no es otra cosa que esto. ¿Sí?
y que se puede ver que a mayor crecimiento esperado del ingreso, esta es una de las preguntas que yo creo que hacía, ¿no? En las notas de clase anteriores, cuando esperamos que el ingreso va a ser más alto en el futuro, más que quisiéramos consumir hoy para suavizar el consumo, entonces como todos queremos consumir hoy, tiene que aumentar la tasa de interés para que desincentivarnos a ese consumo. ¿Okay? Bueno, eso es lo que se ve en esta fórmula. Si I1 aumenta, significa que U' de I1 va a caer porque hay una relación inversa. Entonces, todo este denominador cae y aumenta la tasa libre de riesgo. Aumenta la tasa de interés, básicamente. ¿Bien? Entonces, la tasa libre de riesgo no tiene tanto que ver con los estados posibles de naturaleza, aunque sí tiene que ver, porque fíjense que la tasa libre de riesgo, en última instancia, depende de todas estas cosas, estas probabilidades, etcétera, y de las utilidades marginales de cada estado. Pero también tiene que ver con el crecimiento del consumo, ¿no? Perdón, con el crecimiento del producto. Entonces, a mayor crecimiento esperado del producto, mayor va a ser la tasa libre de riesgo, porque, de nuevo, ¿no? Para desincentivar el consumo que queremos hacer más hoy para suavizar el consumo del tiempo. Este tipo de modelos es fundamental entenderlo bien, porque es la forma de explicar un montón de cosas que ocurren en la macroeconomía. Bueno, en el caso de la función de utilidad logarítmica, ahora le podemos poner más explícito todo esto, porque ahora estas utilidades chiquititas, estas U chiquitas, las puedo reemplazar por la función esta logarítmica, entonces me queda todo de esta manera. ¿Okay? Me queda todo ya como resuelto en términos de los parámetros. Entonces el precio del activo 1 va a ser beta por pi1 por el ratio que hay entre I0 y I11. Todos estos son variables, no son variables, son parámetros que yo conozco, ¿no? Que el consumidor conoce o que el mercado conoce. Y acá puedo hacer estática comparativa. Puedo decir, bueno, ¿qué pasaría con el precio o con la tasa libre de riesgo si cambia, por ejemplo, la probabilidad de que en realidad, no sé, la probabilidad de estado 2, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí puede ver en función de cómo sea todo esto. Entonces, uno acá tiene el modelo completo de todo. Lo estamos haciendo todo explícito, porque ya no tenemos más estas funciones que son generales, U, sino que es la utilidad logarítmica. O bien, todo esto vale solamente para el caso de utilidad logarítmica, ¿no? Pero también podría ponerlo para el caso de una utilidad con un parámetro, ¿no? Un parámetro alfa que me diga el grado de aversión al riesgo. Bueno, esto síganlo ustedes, que sería el caso de que hay 2 periodos y n estados de naturaleza. Fíjense que es una generalización del caso de arriba, donde en vez de 2 tengo n, y acá uso la notación matricial, básicamente, ¿ven? Uso esto que está acá, es un producto interior o una sumatoria. Todo queda mucho más compacto en términos matriciales. ¿Sí? Y bueno, estos serían las condiciones de primer orden. Los precios de los estados. Y aparece, que esto no sé, no lo puse arriba, pero acuérdense que estaba el factor estocástico de descuento, ¿no? Que es esto que está acá, básicamente. Eso que está ahí. Entonces, fíjense que también uno puede poner que el precio de los activos contingentes es la multiplicación de las probabilidades de ese estado por el factor estocástico de descuento. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima. Es un tema súper interesante, que es, vayan leyéndolo, la función de pricing de activos y las probabilidades neutrales al riesgo. Esto es un tema muy importante en finanzas, en la teoría de las finanzas, podríamos decir. Pero bueno, esto lo vamos a ver la próxima porque es largo. No vamos a llegar a...
a explicarlo bien. Y después esta parte de replicación de activos y mercados completos es muy importante también. Esto nos va a servir para pricear opciones. La teoría, ustedes saben que hay las opciones financieras, tienen una fórmula de evaluación que es la de Black y Scholes, ¿no? A Black y a Scholes, en realidad Merton también está involucrado porque era el director creo que fue quien los guió en esa formulación, Black, Scholes, Merton. Esa fórmula de Black-Scholes es fundamental en finanzas y les valió el premio Nobel. Creo que no se lo dieron a Black, no se lo dieron a Scholes porque había muerto, No, pero creo sí que a a Black Merton, y a Merton. ¿Cómo? creo que a Merton no se lo dieron porque falleció. No, a Merton se lo dieron, a Merton se lo dieron. Ah, Jones falleció, está A bien. Scholes no se lo dieron porque murió antes, si no se lo hubieran Ah, dado. Porque el premio Nobel se da solamente si estás vivo. No sé sí, si. Bueno, ahora ya tenemos el lunes, ¿no? Se anuncia el Nobel de Economía, creo. O el viernes, ¿no? No me acuerdo ahora cuándo. ¿Mañana es o el lunes? No me acuerdo. la verdad Hay que cuando es. eh, sí, pero siempre es el último. A ver cuándo es. Um, El lunes, profe. el lunes, ¿no? Um, el 9 de octubre. El lunes, sí. Siempre es el último. Bueno, ahí no sé si está Calvo por ahí, dicen, no sé, qué sé yo. Hay que ver. La verdad a veces sorprende mucho, ¿no? A Calvo está Guillermo Calvo, que es como uno de los economistas argentinos más importantes que ha habido. La verdad que hizo un aporte muy importante, que es todo el tema de la inconsistencia temporal de las políticas. Lo que pasa es que ese premio Nobel se lo deberían haber dado cuando le dieron a Kinley Prescott. Pero bueno, por ahí se lo dan ahora por los aportes macro, qué sé yo. Pero bueno, sí, la verdad que mucha gente considera que Calvo debería ser Nobel Prize por los aportes que hizo. Así que quizás se lo den en algunos de estos años, pero bueno, ya se lo deberían dar rápido, por las dudas. Bueno, ok, entonces, lo próximo que vamos a ver es esto de probabilidades neutrales al riesgo y función de pricing de activos. ¿Okay? Porque lo que vamos, bueno, a ver, esto es muy fácil ahora, porque lo que vimos es cómo encontrar el precio de los activos Arrow de Brett o de los activos contingentes. El precio es este, ¿ok? PC1, PC2. Lo que vamos a ver después es que cualquier activo, esto ya lo veíamos acá arriba, cualquier activo se puede representar como una combinación de activos contingentes. ¿Sí? Entonces, como cualquier activo se puede representar como una combinación o una cartera de activos contingentes, como sé el precio de los activos contingentes, puedo pricear cualquier activo, básicamente. ¿Está bien? Eso es lo que explico acá más abajo, en esto que está acá. Función de pricing de activos y probabilidades neutrales al riesgo. Entonces, esto lo vemos la próxima clase. Pero estos temas son muy, muy importantes cuando dedíquense a pensar. Léanse el libro de Cochrane, el capítulo porque está, por ahí explica un poco más en detalle algunas cosas. Y son temas muy intuitivos, que te agudizan mucho la intuición económica, más allá de la matemática. Uno entiende de dónde salen los precios de las cosas, en función de las probabilidades, de los factores de descuento, etc. Bueno, ¿alguna pregunta o algo? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta si tiene 5 minutos, pero por fuera, digamos, de la materia. No sé si en algún Ah, momento sí, sí, tiene. obvio. ¿La podés comentar acá en grupo?
Sí, 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 no hay problema, pero nada, quería saber si alguno de los chicos tenía alguna consulta de la clase puntual así, pero bueno, si ninguno tiene. No, le quería hacer una consulta sobre maestrías Sí, en finanzas. sí. Yo he visto que algunos de los chicos estamos interesados en hacer una maestría en finanzas y estábamos viendo de qué universidad elegir, si Itela o UCEMA. Yo estoy un poco más inclinado por UCEMA, pero nada, le quería preguntar su No, opinión. las dos son muy buenas. De hecho, yo di clases en las dos. Ahora estoy en Ditela, pero por una cuestión más que nada de restricción de tiempos. Pero también he dado en UCEMA muchos años, en la maestría en finanzas. Si necesitan cartas o algo, mándenme. ¿Sí? Yo los conozco a todos los que están ahí. Buenísimo. Em, y si necesitan terminar de decidirse, pidan una entrevista con los directores de cada una y bueno, y que les cuenten por qué una es mejor que la otra o qué les ofrecen, qué sé yo. Claro. Em, pero las dos son buenas. Sí, estuvimos viendo un poco de eso, un par de charlas informativas que dan, pero bueno, nada, lógicamente cada una se quiere vender, entonces nada, una pregunta, Sí, sí. digamos, por fuera para tener una opinión más Eso está bueno parcial. hacer una maestría en finanzas si ustedes se quieren dedicar al mercado financiero, que está buenísimo porque es una fuente de trabajo enorme y de oportunidades, ¿no? En lo económico o en lo profesional muy grande. Em, y hay muchos argentinos trabajando en Wall Street, en muchos lados. Claro, Claramente tienen que apuntar a irse afuera, ¿no? Obviamente pueden trabajar acá, pero digo, si quieren hacer realmente una diferencia notable, si se pueden ir afuera, es buenísimo. Entonces, bueno, pasar por esas maestrías está bueno porque ya te ponen en contacto con los profesores, te cuentan, bueno, cómo sería, eh, qué lugares están buenos para trabajar, cómo pueden hacer una carrera en la industria financiera. Hay, es gigantesca la industria financiera. Hay muchos segmentos de trabajo de especialización muy distintos. Entonces, una maestría en finanzas ves todas esas especializaciones posibles. Desde finanzas corporativas, que puede servirte para hacer estructuración de deuda corporativa, equity, es decir, financiamiento de empresas, startups, hay todo un mundo, y hasta mercado de capitales, portfolio management, gestión de riesgo, es decir, es deuda soberana, commodity, es inagotable, es inagotable. Yo no sé por qué razón no hay no hay tantos economistas estudiando finanzas, porque las posibilidades de trabajo en la industria financiera son astronómicamente más grandes que en otras industrias para los economistas. Eh, pero bueno, Profe, respecto a eso, yo le hago una consulta, que quizás sí, es un poco obvia la respuesta, pero porque yo justamente en realidad lo que tengo que decir todavía es si hacer la maestría en finanzas o en economía. sí. Pequeño detalle. Y em, porque por un lado me interesan justamente estas salidas laborales que tiene más el lado de finanzas, pero como interesarme, me interesa un poco la discusión política, la coyuntura, la macro. Bueno, Entonces, a ver, mi duda es, ¿no son excluyentes o no? no, no, para nada, todo lo contrario. Hay gente que ha hecho un PhD en economía y después ha ido a trabajar a finanzas. De hecho, se valora muchísimo eso. O sea, si a vos te gusta la teoría económica, estudiar una maestría en economía, y si después te siguen gustando las finanzas y querés seguir haciendo, te puedes hacer un doctorado en finanzas, o habiendo pasado por la maestría en economía, o un doctorado en economía y te especializás en finanzas después, hay infinidad de esos casos, digo. Eh, Genial, genial. de Bárbaro. hecho, hoy salió en Clarín, no sé si ahora les voy a pasar el link, párenme, eh, que un profesor mío de la maestría en economía en Ditela, que estudió su doctorado en Chicago, que es Claudio Irigoyen, ahora es y después se dedicó a finanzas, pero desde haber hecho un doctorado en economía, etcétera, cosas muy... Bueno, gran parte de estas cosas que yo les doy las aprendí de él.
y está ahora en un cargo importantísimo en el Bank of America. Esperen que déjenme buscar y les copio acá para que lean la nota, porque está buena esa nota, porque les da una perspectiva de las cosas que uno puede hacer en finanzas a nivel global, digamos, ¿no? Claudio Irigoyen estudió en Chicago y era el ayudante de Bob Lucas, de Robert Lucas. Hizo el libro de ejercicios de uno de los libros más clásicos de doctorado en economía de macro, es el Stokey y Lucas. Es un libro que ha hecho historia. Y Claudio escribió junto con otros dos estudiantes de esa época de doctorado el libro de soluciones. Paren que no me perdí ahora dónde estaba. Estoy en Zoom. Bueno, se los voy a copiar acá. Agrego un dato de color mientras busca. Al final, el que no recibió el Nobel fue Black, se murió antes. Scholes y Merton sí, lo acabo de. Ok, Scholz y Merton lo recibieron y Black no. Bueno, sí, siempre me olvido cuál es, pobre, el que se murió antes. Ahí tiene la nota de Claudio Irigoyen, la puse en el chat. Hay varios argentinos en posiciones top de las finanzas globales. Bueno, Claudio ahora es uno. Hay muchos argentinos que fueron a Wall Street. Hay un libro que es a ver, medio que les puede llegar a gustar porque te cuenta cómo cómo fueron estas migraciones de argentinos a Wall Street, que se llama Golden Boys. No sé si lo conocen, pero tiene notas de color, está bueno, es divertido para leer. No es un libro técnico, pero bueno, es divertido. Te cuentan los diferentes, no sé, personajes que se fueron a trabajar a Wall Street. Y es muy distinto el perfil de cada uno, ¿no? Los traders son un tipo de perfil, después los que hacen banca de inversión son otro tipo de perfil, los que hacen research son otro tipo de perfil. Entonces, vos haciendo un doctorado en economía, perfectamente puedes ir a trabajar a finanzas. Eh, Genial, profe, gracias. Voy a leer la nota y voy a tener en cuenta el libro también. Gracias. lean la nota porque, nada, salió hoy y es interesante. Bueno, ¿algo más? Entonces, nos vemos la próxima, que no sé bien cuándo cae, creo que este martes, puede ser, que seguro también va a ser por Zoom, ¿sí? La próxima mía. Ya les digo, esperen así ya. Jueves, ¿no será? ¿Cómo? Jueves, ¿no será? Porque martes tenemos con Galarza a la mañana, creo. Me voy a fijar en el cronograma. Yo también doy a la mañana algunas, ojo. Ah, está bien, está bien. Creo que martes, pero quizá no sea el martes que viene, ojo, eh. Paren, me quiero fijar así ya les digo con seguridad. Igual después mando por mail, así a todos les queda, pero déjenme ver cronograma, finanzas. ¿Está subido el cronograma o no? Sí, creo que es el otro martes. Ah, puede ser. Entonces, claro, hoy es 5, claro, martes 10 va Silvina, jueves 12 va Ricardo, martes 17 teóricamente voy yo. Entonces, lo que puedo hacer el martes 17, bueno, no sé si vamos a llegar a ver futuras opciones, pero vamos a ver lo que quedó de la clase de hoy y si podemos, vemos futuros. ¿Ok? Pues después tenemos otra clase de futuros y opciones. Ok. Entonces, claro, sería el martes de la otra semana. Que vamos a estar más cerca de las elecciones. Yo voy a estar como loco, martes 17. Y ya bueno, después de los exámenes, tenemos 31. Ahí ya puede haber alguna definición. Y después, si no, es el 19 de noviembre del balotaje. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, disculpen de nuevo todo este año singular que estamos teniendo y que no pueda estar ahí presencialmente, pero estoy muy complicado realmente. Nos vemos entonces la próxima, ¿ok? No, vamos, profe. Bárbaro. Cualquier Chao, cosa, profe. Vamos. escríbame, escríbame cualquier cosa por mail y el que quiera hacer una maestría o el que quiera una carta o algo, Perfecto, muchas o me escribe gracias. o por teléfono, si tienen mi número, qué sé yo, no hay problema.
Te Pero podremos Ah, contactar también si nos surge alguna otra duda de coyuntura o para seguir hablando Sí, del tema general. obvio, obvio. Sí, sí. Perfecto, muchas bueno, gracias. muchas Bueno, gracias. chao. Buenas noches.